Bueno, ya está igual. Buenas tardes a todos. Podemos comenzar ya, nos dicen. Como saben ustedes, Cartagena Siempre es una asociación cultural comprometida con la defensa y promoción de Cartagena, su historia, su patrimonio y su identidad dentro de nuestra región. En su labor impulsa actividades, encuentros y proyectos que fortalecen la unión entre tradición y presente, valores patrióticos españoles con orgullo y respeto, fomentando la participación ciudadana y la conciencia cultural. Dentro de las iniciativas culturales de esta asociación, esta tarde busca acercar al público la historia marítima y militar de España, especialmente significativa en una ciudad como Cartagena, que está estrechamente ligada a la Armada y a la tradición naval. La elección del Teatro Romano como escenario de la conferencia de esta tarde añade además un componente simbólico al unir patrimonio histórico y divulgación cultural en un mismo espacio. Por eso me pide el presidente de la asociación que dé las gracias especialmente a este lugar por las facilidades que siempre nos ofrece para dar y para realizar este tipo de actos. Bueno, pues nuestro conferenciante de hoy, el coronel de Infantería de Marina, José Cánovas García, con quien comparto dos pasiones, Cartagena y ahora que nos acercamos a la Semana Santa, el tercio de San Pedro Apóstol, nos va a hablar de don Álvaro de Bazán, el primer marqués de Santa Cruz, un marino excepcional con una impecable carrera militar que desempeñó un papel clave en la consolidación del poder marítimo español en pleno siglo de oro. Su figura simboliza valores como la lealtad, la disciplina y el compromiso con el servicio público, principios que quedan reflejados en el lema que da nombre a la conferencia: Rey servido y patria honrada. Al conferenciante creo que ya le conocen todos ustedes. Pepe Cánovas ha sido miembro del Real y Glorioso Cuerpo de Infantería de Marina. Se retiró de la Armada con el grado de coronel tras servir durante más de 40 años. Su trayectoria profesional le ha llevado a recorrer muchos destinos dentro y fuera de nuestras fronteras: Tercio de Levante, Tercio de Armada, Escuela Naval Militar. Fue jefe de operaciones de la Infantería de Marina y ha estado desplegado en varias ocasiones en Bosnia-Herzegovina, en la guerra de Irak, Afganistán y Líbano, y destinado en los cuarteles generales de la OTAN en el Reino Unido y en Nápoles. Tiene diversos cursos, medallas y diplomas que demuestran que se ha movido mucho a lo largo de su carrera. Recientemente, en reconocimiento a su trayectoria profesional, la Universidad de México le nombró doctor honoris causa. Pero Pepe ya se ha retirado, ha echado el ancla en su tierra y ahora se dedica a una de sus pasiones: difundir la historia naval de España. Espero que disfruten de la conferencia. Buenas tardes. No sé si esto está conectado. Menos mal que tengo una voz. No sé. ¿Ahora? No. Poco. Sí. A ver si esto va bien. Bueno, no, voy a empezar. Ustedes, pueden ser otros. Voy a empezar diciendo que esta conferencia que voy a dar hoy probablemente la vayan a escuchar más de una vez, porque este año es el aniversario de Álvaro de Bazán, de un almirante que fue invicto, de los mejores que hemos tenido en la Armada, y probablemente de su época era el mejor almirante que tuvo Felipe II. Es una conferencia que escuché el otro día a un catedrático que venía de Granada, a la Escuela de Infantería de Marina. Me invitaron a presenciar la charla, y fue una conferencia muy académica, muy alejada de lo que hago yo, porque como yo no soy historiador, ni soy académico, ni soy catedrático, pues las conferencias mías van enfocadas a cómo un infante de Marina ve lo que está haciendo un señor que llegó a donde llegó. Me fijo en detalles como por qué luchaban como luchaban, por qué tomaban las decisiones que tomaban y en qué afectaba precisamente este hombre, en las distintas consejos de generales que participó, cómo fue determinante la situación y las decisiones que tomó para que se llevara a buen recaudo la finalidad de lo que quería.
Empezó bien, empezó como decimos en Cartagena, nació con un pan debajo del brazo, porque este hombre cuando tenía 2 años de edad le nombran caballero de la Orden de Santiago. Claro, con 2 años, a los 9 años ya le dan el hábito, con 4 años le hacen caballero en Guadix, que hay algunos historiadores que al nombrarlo caballero en Guadix confunden y piensan que es que era de allí. Era de Granada ciudad, del barrio de los Cármenes. A pesar de que algunos, lo digo, como le nombraron caballero, pues sí, le nombraron caballero en Guadix. Este hombre, cuando tenía 4 años de edad, evidentemente, aunque le nombren caballero, tenía que cumplir los requisitos que pedía la corona, que era estar 1 año viviendo en un monasterio. Entonces, lo tuvieron que retrasar hasta que cumpliera 14 años. Y después, por distintos avatares, porque el hombre estaba metido en todas las guerras habidas y por haber, se le tuvo que retrasar esto hasta los 42 años. Y al final tampoco entró en el monasterio, pero no quiero hacer spoiler y nos vamos a enterar poco a poco de qué es lo que le iba pasando. El primer embarque que hace, lo hace precisamente porque su vida la hacía en Granada, pues tengo aquí 2 ordenadores y me han puesto aquí 2 ordenadores y ahora es un pequeño cambalache. El primer traslado que hace, el primer embarque, perdón, lo hace él vivía en Granada y más cerca de Granada estaba la base de galeras de Gibraltar, que eran las galeras eran los barcos de guerra. Ahí es donde pasa su infancia, lógicamente a la sombra de su padre, y las primeras navegaciones que hace las hace en el mar de Alborán. De ahí va pasando el tiempo, le llegan a nombrar alcaide de Gibraltar, de la base de galeras, lógicamente con 9 años que tenía, no podía mandar nada, pero era una especie de reconocimiento que le hacía el rey a él, más que a él, a su familia, puesto que, como he dicho antes, venía con un padre bajo el brazo. Su padre era capitán general de galeras y su abuelo había sido capitán general de galeras. El padre había combatido con Carlos I y su abuelo había combatido con los reyes católicos en la toma de Granada. O sea que venía de una... Hay algunos historiadores que dicen que la legitimidad que daba tenía una... Aunque eran gente joven que los ponían al mando de cosas muy importantes, lo que le daba era el linaje, el pertenecer a una familia ilustre, el hacer que este tío, si no tenía muchos conocimientos náuticos y al lado le ponían a alguien que sí sabía más, sí, al tener ese linaje le daba la potestad de poder tomar decisiones, y si tenían que ir a la guerra o no tenían que ir. El año que se traslada su padre al Cantábrico, pues lógicamente él se va con él, y ahí en el Cantábrico, el cambio de navegar en el Mediterráneo al Cantábrico, y en aquella época más, porque incluso se cambiaban los tipos de barcos, empezó ya a navegar en lo que era la navegación atlántica, que no tiene nada que ver con la del Mediterráneo. El padre era armador, empezó a enseñarle a construir nuevos barcos, y bueno, él se convierte en mercader con Indias, y a los 11 años de edad embarca con su padre ya como ayudante. La época que a mí me gusta situar a los personajes que voy a hablar de ellos para meternos un poco en qué época estamos tratando. Esta fotografía explica muy bien, esto lo he sacado de la cronología del libro de Historia de la Armada, que tenemos en la página web, que por cierto es gratuito, se puede descargar. Ahí viene desde que nace, 1526, hasta que muere en 1588. A este hombre coincide con 2 reyes, con Carlos I y con Felipe II. En la época de Carlos I, bueno, Carlos I se había convertido ya en Carlos V, era emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, con lo cual estamos hablando de un señor que tenía un poder prácticamente absoluto, la mitad de Europa era suya. Cuando después le da el legado a Felipe II, Felipe II no tiene todo, puesto que hay parte se la da a su hermano Fernando, pero sí coge toda la parte de América, es decir, luego cuando coge Portugal aparece ya la famosa frase de que en la monarquía hispánica no se ponía el sol, o sea, un poder tremendo. Esta es la época en la que vive Álvaro de Bazán. ¿Y en qué situación se encontraba el país? Bueno, pues como tenían muchísimo poder los reyes, también tenían muchas amenazas. Tuvieron que hacer frente pues a defender las comunicaciones con el Nuevo Mundo, que eso no es una cosa sencilla. Tenían que tener cuidado con la expansión otomana en el Mediterráneo, que acabó al final en Lepanto, que luego hablaremos. Los reyes tuvieron la rebelión protestante que tenían en los Países Bajos y en Alemania. Tuvieron que hacer frente también a problemas internos. Aquí tuvimos una rebelión con las Alpujarras, también me pilló. Y la más
no la más dura, pero la que sí fue más continuada en el tiempo era con nuestros vecinos franceses. Ahí en la imagen he puesto el rey Francisco I, porque este señor, cuando al rey Carlos I lo nombran emperador del Sacro Imperio Romano, él era uno de los candidatos y se encuentra pues que ahora va a estar toda la Europa que está mandando Carlos I, está rodeando a Francia. Y Francia también quiere expandirse, el único sitio que le queda sería a través de Italia. Y empezamos con las disputas con Francia. Si se ve aquí claramente, el problema que tiene es que la política hegemónica de Carlos I era expandirse, y sin embargo el francés lo que está viendo es que está rodeado por todos sitios, y tiene que aprovechar cualquier resquicio para poder intentar salir de ahí. Y aprovechan uno de los combates que tiene en el Reino de Castilla y Aragón con Navarra, se pone de parte de Navarra el rey francés y aprovecha para atacar Nápoles. Menos mal que en esta época es cuando se produce la batalla de Bicoca, que le ganamos. Después, posteriormente, entran los franceses en Lombardía, tenemos la batalla de Pavía, también se le vuelve a ganar, y en este caso incluso se le coge prisionero al rey Francisco I. El rey francés estuvo prisionero en la Torre de Lujanes, en Madrid, durante un año. El rey Carlos I lo trató de maravilla siempre, hasta el punto de que, bueno, al final lo que hace es que vamos a firmar un tratado, tú me cedes una serie de zonas de Italia, que es lo que estaba el otro intentando adquirir, y en el tratado, que se llamó Tratado de Madrid, bueno, pues firma Francisco I que va a ceder el milanesado, Nápoles, en fin, lo que él actuaba, varios pequeños estados pontificios que él estaba intentando quedarse. Pero cuando lo liberan, dice que como eso ha sido bajo presión, pues eso lo que ha firmado que no vale. Con lo cual tuvimos otro lío más, una segunda guerra. Cada vez que he leído en los libros de historia sobre estos conflictos con Francia, no se ponen de acuerdo los historiadores en si fueron 4, si fueron 5, porque al final es que iba uno detrás de otro. Estoy contando lo más significativo. Esta segunda guerra con Francia la crea el propio Papa. El Papa Clemente VII, como ve que Carlos I es un tío que está cogiendo cada vez más poder, el propio Papa se asusta. Entonces lo que hace es organizar una liga, que se llama la Liga del Cognac, fácil de acordarse, para poder combatir a Carlos I. ¿Qué pasa? Que Carlos I tenía en esa época los tercios, los tercios arrasaban, eran los mejores ejércitos que tenían en el mundo, y bueno, también lógicamente le ganan. Pero los tercios tuvieron un problema, y es que se quedaron sin dinero y no les pagaban. Entonces hubo ahí no quiero extenderme en esta parte, porque si no, entonces las conferencias de historia en España, si como cojamos un ramal, podemos estar otra hora hablando. Se produce el saqueo de Roma, en el año 1527, precisamente el 6 de mayo, esta fecha es la que utilizan ahora para darle a los nuevos guardias del suizo del Papa el título de guardia. Bueno, pues en esa fecha los tercios españoles liaron una en Roma tremenda, hasta el punto de que el propio Carlos I, avergonzado, tuvo que pedirle perdón al Papa, y entonces ya se reconciliaron. La tercera que tuvieron con Francia, ya España estaba más centrada en lo que le interesaba. España lo que quería era tener control del Mediterráneo. Estamos hablando de la época en que los piratas berberiscos del Imperio Otomano estaban acosando nuestras costas, ya sabemos todos, y además en Cartagena más todavía, la expresión "no hay moros en la costa" viene de ahí. Lo que querían era limpiar aquello. Y como estamos hablando de una época en que el rey Carlos I era un rey todavía medio medieval, es decir, cuando iba a combatir, iba él a la cabeza, y va a la conquista de Túnez. Va el rey a la cabeza, conquistan Túnez y va a ofrecerle la victoria al Papa, en este caso era Pablo III, y cuando le va a ofrecer la victoria, bueno, pues se encuentra que los franceses han aprovechado y se quieren ir otra vez a combatir, esta vez a Milán. Bueno, vuelta otra vez, pero esta vez hicieron un nuevo sistema de combate. Aparece el evitar el conflicto. Al evitar el conflicto, los tienes que perseguir, con lo cual el que está gastando recursos está perdiendo la guerra, porque estás perdiendo dinero. Estamos hablando del siglo XVI. Ahora a lo mejor os sonará por cosas más recientes, pero es lo que está pasando. O sea, en el siglo XVI dice, me estoy gastando demasiado dinero en seguir a este tío, prefiero firmar una tregua, firmar un tratado y seguimos como estamos. Y es lo que hicieron. Y la cuarta ya fue el colmo de los colmos. Ya Francisco I, un rey católico, se alía con los otomanos. Ya los españoles dicen, ya esto no sabemos ya qué hacer. Cuando muere Francisco I, su hijo, el Enrique II, el rey de Francia, continúa con la misma política hostil, y así podríamos seguir
Podríamos seguir, pero llega la famosa batalla de San Quintín, ya con Felipe II, y ahí ya se acabó el que los franceses intentaran irse a ningún sitio. Ya no pueden ir a Italia, los echamos ya de allí. Y bueno, este es el contexto en el que nos estamos moviendo la época de Álvaro de Bazán. Pero vamos a hablar de Álvaro de Bazán. El primer combate en el que participa es en la batalla de Muros, en 1544. El padre estaba nombrado el capitán general del Mar de Poniente. Llevaba todo el control de seguridad desde Fuenterrabía hasta el estrecho de Gibraltar. Y él, que tenía 11 años, iba acompañándole ya como ayudante. Pero en esta batalla en Muros ya tiene 17 años. Unos historiadores dicen 17, otros 18, vamos a decir 17 años, y así no fallamos. Ya era un chaval ya con cierta experiencia, lleva 6 años navegando con su padre. El padre, una de las misiones que tiene que hacer es combatir a los piratas, en este caso eran franceses, que estaban merodeando en la zona del Cantábrico, y entran en la parte de las aldeas gallegas a saquearlas. Se entera de que está esta flota francesa. El padre de Álvaro de Bazán sale con su flota de 25 naves y les gana. Les gana precisamente el día del Apóstol, el 25 de julio. Cuando se va a darle las gracias al Apóstol por haber ganado, por la victoria, Álvaro de Bazán se queda al mando de la escuadra, de aquellas 25 naves. Simplemente tiene que esperar a su padre que embarque en Coruña, pero se queda al mando de la escuadra. Todo el mundo dice, mandó la escuadra con 17 años y medio. Y bueno, bien, sí, era el padre que la mandaba, pero en las circunstancias que está es mando interino. Los que hemos estado vistiendo el uniforme, cuando hemos ido la primera vez que nos ha tocado tener cierta responsabilidad, que tocaba de guardia, aunque fueras el alumno de puerto, que tenías la suerte que te tocaba la guardia de 4 a 6 de la mañana, o de 2 a 4, porque era el más moderno, sudabas de la responsabilidad. Es decir, que yo cuando veo que un chaval con 18 años se queda al mando de una escuadra, aunque decimos, sí, era interino, pero lo tuvo que pasar mal. Era mucha responsabilidad, y lo hizo. ¿Qué problema tenían en esa época? Bueno, a los marinos, porque estamos hablando de un marino, había que controlar la flota de Indias. Esta era una de las máximas preocupaciones que tenía la Armada entonces, porque aunque vuelve, después de haber combatido en Muros, vuelve con su padre otra vez a Gibraltar, recibe el primer nombramiento, ya él, como capitán general de la Armada contra corsarios. Es decir, le toca defender la seguridad de la flota de India. La base la tenían en Laredo. Y este hombre pues tenía que defenderse de los ataques, primero de los ataques piratas franceses, que luego se fueron uniendo los ingleses, los holandeses y los berberiscos. Como la casa de contratación de Sevilla era el lugar donde se recibía todo, la plata sobre todo, que venía de Indias, los piratas atacaban en la boca de Guadalquivir. Y claro, poco a poco, al ir poniendo más defensas, iban alejándose. Ya se fueron al cabo de San Vicente, después pasaron a atacar a la flota en Canarias, en las Azores, y ya cuando se atrevieron a cruzar el océano, es cuando los piratas empiezan a atacar a los españoles, pues en la zona del Caribe. Por eso tenemos ahora las películas famosas que vemos que hablan de la isla Tortuga, de la isla Jamaica, eso eran nidos de piratas. Claro, ¿qué hacen los españoles ante esta situación que hay que defender la flota de Indias? Bueno, pues armar los barcos mercantes, fue lo primero que hicieron. Después, como vieron que esto no era suficiente, pues lo que hicieron fue meter ya escolta de esos barcos mercantes. Que vayan todos en conserva, le ponen ya una capitana y una almiranta, 2 galeones, uno en pro de otro poco, para protegerlo, y esto se convierte en el sistema de flotas que estuvo durando pues casi 250 años. Y que yo sepa, y a pesar de que todo el mundo siempre habla de que los ingleses, que yo recuerde, tenemos 3 capturas en 250 años por parte de los piratas. No está mal la cosa. Creo que precisamente la defensa de las rutas comerciales fue probablemente uno de los logros más grandes de la Armada, el poder mantener esa defensa de las rutas. Como buen marino, también estuvo arrestado. Álvaro de Bazán estaba su flota en Sevilla y se produce un motín. El motín era porque no llegaban las pagas, siempre es por lo mismo. Los marineros no cobraban, hay un conato de motín, Álvaro de Bazán pone de su propio pecunio, pone dinero para solucionarlo, pero 4 días más tarde va uno a protestarle, siempre hay alguno que está recalcitrante, y lo que hace es que le dice que vaya al alguacil
porque va, él es el capitán general, que viene aquí a dar la lata a este que hace 4 días que lo solucionamos, y que le dé 2 estropeadas, que son 2 latigazos. Se enfadó el marinero y se fue a ver al alcalde, bueno, al alguacil de Sevilla, a protestarle y decirle: usted, que a mí me correspondían unas pagas, y resulta que voy a pedirlas y encima me pega. Entonces el alguacil del alcalde de Sevilla envía a detener al alguacil que estaba en la flota, al capitán de la nao y a todo el mundo. Entonces va allí y cuando se encuentra con el oficial de guardia a estocadas lo hiere gravemente. Claro, la cosa se puso seria, fue Álvaro de Bazán a hablar con el alcalde de Sevilla. Y la sorpresa es que le detiene y lo mete preso. Entonces Álvaro de Bazán no dice nada, simplemente escribe una carta al rey. En ese momento estaba en España de regente Juana de Austria, que es la que recibe la carta, no estaba el rey en España, y le contesta al alcalde de Sevilla que se ponga las pilas, que lo deje libre, porque está retrasándose la flota que tiene que salir a Flandes a recoger a Felipe II. Bueno, pues unos meses más tarde hubo una cédula real, estamos hablando de 1555, en la que dice que el capitán general es el que tiene poder, justicia sobre los marineros, sobre las dotaciones, tanto en tierra como a bordo. Es decir, que sentaron jurisprudencia con este arresto. Continuó con las misiones de escolta, estuvo hasta el año 1561 protegiendo la flota, y bueno, durante esta época él intentó mejorar el servicio naval. Hay que tener en cuenta que su padre había sido constructor, es decir, él estaba desarrollando una especie de galeazas para poder cruzar el Atlántico, intentaba mejorar, acercar, en vez de tener asiento, el contratar tantos barcos, hacer algo que fuera mucho más, lo que ahora diríamos una marina permanente. Pero la casa de contratación no le deja, entre otras cosas porque tenían el monopolio y no les interesaba a los mercaderes perder eso. Pero bueno, lo intentan. Pero a mí me gusta hablar de la parte militar. Entonces vamos a meternos ya en el primer conflicto que empieza un poco a demostrar la clase de persona que era Álvaro de Bazán. En 1561 el bajá de Argel se apodera del Peñón de Vélez. Bueno, pues Felipe II nombra al Álvaro de Bazán que sea el que lleve la protección de las flotas que estaban moviéndose, pagado por la Casa de Contratación de Sevilla, y que no hagan ataques piratas a esa pequeña flota que tiene, que eran 8 galeras, que las habían pagado los de la Casa de Contratación, pero al mismo tiempo el rey está pensando cómo resolver el problema del Peñón de Vélez. Entonces nombra a Sancho de Leiva, que era el capitán general que estaba en Nápoles, para recuperar el Peñón. Dicen que el alcalde de Melilla se había enterado a través de unos desertores cómo podían atacarlo el Peñón y tal. Total, que intenta, Álvaro de Bazán por supuesto va en esta expedición, pero no va mandando, va a la expectativa de lo que se va a hacer. Cuando se reúnen para intentar asaltar el Peñón, se dan cuenta de que no es tan sencillo como se esperaba, y Sánchez de Leiva hace un consejo de generales en el que dice que bueno, esto lo hemos intentado, esto es muy, muy difícil, habría que desembarcar la artillería de las galeras, subirla a la montaña, es muy difícil el poder, nos podemos encontrar con que todos los moros nos rodeen y perdemos la artillería, en fin. Cuando haces una reunión, convocas a un grupo de gente y el jefe ya está diciendo que eso es muy complicado, que eso es muy difícil, pues claro, la opinión de todo el mundo es, pues el jefe tiene razón, es que esto es muy complicado. Pero Álvaro de Bazán dijo, no, esto tenemos una orden del rey. Esto claro que es difícil, es una misión difícil, pero es una misión muy importante. Y si esto no lo hacemos, primero estamos desobedeciendo al rey, y segundo, le estamos dando moral al enemigo. Si nos vamos de aquí sin asaltar esto. Dio después una explicación, que era por supuesto peligrosa, de cómo había que hacer el asalto, y dijo que si no estaban de acuerdo en asaltar, él iba a firmar el voto contrario por escrito. Efectivamente, al acabar la reunión, Sánchez de Leiva volvió a Málaga, no asaltaron el Peñón, y el rey se enteró de lo que había pasado, y por supuesto que leyó que Álvaro de Bazán no estaba de acuerdo. Esto fue en 1561. En el 64 vuelve otra vez a mandar la expedición, pero esta vez era García de Toledo el que la manda. García de Toledo coge a Álvaro de Bazán de segundo. Hacen el reconocimiento, la crónica dice que los disparos hirieron a algunos de los remeros que tenía, es decir, que se acercó bastante a costa, y consiguieron recuperar el Peñón de Vélez. El Peñón de Vélez, al recuperarse, se está quitando mucho el problema de piratería, ya no tenemos tantos ataques, pero había una zona cerca de Melilla, que era el río Martín, que todavía continuaba dando problemas. El
Esta vez es Felipe II el que le ordena directamente a Álvaro de Bazán el que recupere, el que haga algo para evitar que el río Martín sea un nido de piratas. Estuvo dándole vueltas, porque claro, la orden esta se la da en septiembre del 64, y todos sabemos que había unos ciclos en los que los barcos tenían que invernar, salían a navegar ya cuando empezaba el año, y en este caso fue en febrero de 1565 cuando sale, después de haber hecho acopio de piedras y de cal en la calera, sale con su hermano Alonso y con unos arcabuceros, lo que ahora diríamos un equipo operativo, que llamaría ahora. Pues sale Alonso de Bazán, que era el jefe de los 400 arcabuceros, hace un desembarco de una especie de cabeza de playa cerca del río Martín, mientras Álvaro de Bazán, en la zona del río donde se está mezclando el agua dulce con la salada, echa las piedras, echa cal y cegó, hizo barrenó, hizo una muralla allí. Cuando hace ese pequeño, digamos, dique, dejó dentro 14 galeras berbericas, se acabó el problema. Regresa para acá, regresa a Cartagena precisamente, y cuando está en Cartagena se entera de que los turcos han invadido Malta. El ataque de Malta, en 1565, fueron 200 barcos otomanos y de ellos de 130 galeras. Ahí tenemos en la imagen Jean de la Valette, tenemos a Piali Pasha, que es el almirante turco, y abajo la imagen a la izquierda García de Toledo y Álvaro de Bazán. Esta isla de Malta mide 60 millas, se encuentra al sur de Mesina, y cuando Solimán nombra a Solimán, que era el emir otomano, dice que hay que atacar esto, bueno, pues el Papa pide ayuda, solamente recibe ayuda del Santo Padre, da ayuda económica a los malteses, o sea, Malta le pide ayuda al Papa y el Papa le da ayuda económica, pero nada más, necesita fuerzas militares, y el único que entró allí fue Felipe II. Uno de los problemas, y esto el otro día que lo contaba en la Escuela de Infantería Marina, tardaron más de 2 meses en que la fuerza llegara a socorrer a la isla. Eso es lo que hace plantear al rey Felipe II el que hay que tener soldados permanentemente en la galera, y estamos hablando del embrión de lo que era la Infantería de Marina. Esta isla de Malta se encuentra con esta situación, hay que intentar salvarla. Esta es la isla. En la imagen vemos, hay dos especies, ¿cómo podríamos? No sé si lo ven bien, ahí hay una, utilizando aquí el... Ese sí. Sí, ese se ve. No sé si ven... Ese sí. El ratón, sí. Bueno, aquí hay una ría, se llama Marsa, y aquí hay otra ría que se llama Puerto Grande. Una entrada de la ría y entrada de la ría. Y tienen 3 castillos, el fuerte de San Telmo, San Miguel y San Ángelo. Y esta es la ciudad. El error, entre comillas, que cometen los otomanos es que habían mandado a 2 jefes. Mal asunto mandar para una misma operación a 2 jefes. Hay que mandar a uno. En este caso mandó a un naval, Piali Pasha, el de la fotografía de antes, y el otro era Mustafa, que era un general del ejército. 4 días después de hacer el desembarco, sin oposición, estuvieron discutiendo los dos por dónde había que atacar primero. El almirante lo que quería era primero atacar el fuerte de San Telmo, la entrada de las rías. ¿Por qué? Porque si tú entras y metes aquí los barcos, los proteges de estar aquí en medio del Mediterráneo. Si atacas primero este fuerte, puedes proteger la flota. Y es lo que hicieron, atacar ese fuerte. Y eso pues fue un error, lo sabemos ahora después de... ¿Por qué? Porque cuando ahora viene Álvaro de Bazán a ver cómo vamos a contrarrestar esto, el plan de socorro que hace es, como la flota otomana está repartida, eran 130 galeras, solamente en la parte de San Telmo había 60, luego le quedan 70 fuera, pero que hay que ponerlas en grupos para proteger toda la isla. Lo que hace Álvaro de Bazán es que la propuesta que hace al García de Toledo, cuando se reúnen los generales, ¿cómo vamos a atacar esto? Él dice, llegaron barcos, vio cómo estaba uno con más soldados, otro con más remeros, vamos a utilizar 60 galeras, con 150 hombres en cada galera son 9.000 hombres. Si lo metemos de noche, remando en silencio, sin que se enteren, metemos 9.000 tíos allí.
Hay que pensar que lo que había dentro defendiendo, los que habían atacado a los otomanos eran 30.000. Pero es que la mentalidad de los tercios de la época, y esto la crónica te lo pone el general, decía, no, 30.000 con 9.000 hombres es suficiente, no lo cargamos. O sea, estaban muy convencidos del poder que tenían los tercios. Entonces, bueno, las propuestas que hay dicen que la propuesta esta es que es muy descabellada, es muy peligroso, de 9.000 tíos en silencio, 60 galeras de noche. Pero García de Toledo dice, sí, es descabellada, es peligrosa, pero es que es el único plan que me han presentado. Todo el mundo lo único que pone son inconvenientes. Pero nadie decía cómo se podía hacer. Y Álvaro de Bazán sí dice, sí. Y dice una frase que ha pasado a la historia, que no es suya, es de Horacio. Además lo dice, según Horacio, cuando uno se encuentra en una empresa, después de sopesar todas las dificultades, tiene que dejar siempre un margen a la suerte. Lo hicieron. Y una de las cosas curiosas es que cuando prepararon las galeras para el combate, empezaron a quitar todo lo que estorbaba. Las arrumbadas, los esquifes, todo. Solamente dejaron los remeros y los soldados, por supuesto, que llevaban el armamento y una camisa de repuesto. Y una cosa curiosa, mataron a los gallos para que no pudieran cantar y descubrieran que estaban de noche remando por allí. Lo que ahora en España, a los tiempos que corremos, en las operaciones anfibias se llama silencio radio. Silencio radio. Regresa a Barcelona después de recuperar Malta, por supuesto, socorrieron la isla. En todas las crónicas pone que de La Valette, ahora por eso se llama La Valeta, la capital de Malta, el caballero de la orden era el que la defendía. Cuando vio a Álvaro de Bazán, sabía que había sido idea de él, el ataque, dice que le dio un fraternal abrazo. No fue el único que se llevó en su victoria, le llevó alguno más. Pues bueno, regresa a Barcelona. El rey estaba en Barcelona, pero cuando Álvaro de Bazán llega allí, resulta que el rey ya se había ido. Entonces viene a Cartagena y desde Cartagena se va a ver al rey a la corte. Le recibe, por supuesto, en el momento que sabe que está allí el almirante, le recibe y le da la encomienda de la Orden de Santiago. Y ahora es cuando tenía que pasar el año en el monasterio para poder ser caballero efectivo. Pero el propio rey le dispensa, diciendo, va a ser mejor a Dios en un barco que en un monasterio. ¿Qué aprendió Álvaro de Bazán? Estos son apuntes militares que me gusta decir porque cuando voy leyendo la historia de él digo, mira qué detalle, esto es una cosa interesante. Cuando estuvo en Malta aprendió de los barcos otomanos que tenían forzados en la calera remando y que había condenados, pero también había las buenas boyas que se llaman, que era gente libre que les pagaba. Entonces eso se lo propone al rey. Claro, eso suponía 700 tíos más, que es lo que necesitaban, había que pagarle a esa gente. Pero la ventaja que tiene es que si tú estás en combate, cuando sueltas los remos son gente tuya. No son condenados que irían contra ti. Eso fue una de las lecciones aprendidas. Estamos ya hablando al año siguiente, del 68, es cuando viene aquí a Cartagena, porque viene Juan de Austria, que va a coger el capitán general del mar. Ahí que Juan de Austria era el manastro de Felipe II, le nombran capitán general del mar y tiene dos, digamos, ayudantes, el consejero, es la palabra más, que son Requesens, que había sido, bueno, era amigo personal de Felipe II, había estado en el Vaticano, conocía al Papa, era un tío con mucho poder, comentador mayor de Castilla, pero nombra Juan de Austria a Álvaro de Bazán primer consejero y Luis de Requesens segundo. Algo notaría. En el año 69 es cuando se produce la rebelión de las Alpujarras y él participa, Juan de Austria, en esa rebelión. Álvaro de Bazán está aparte, pero tuvimos un desastre, un naufragio, la herradura, y aprovechando que no había barcos, él viene desde Nápoles, ocupa el puesto de los que tenía que estar navegando allí, pero por el desastre, por el naufragio no estaban, y ayuda a Juan de Austria a cortar el suministro de los berberiscos que venían de África para poder combatir en Granada. Se alegra tanto Felipe II cuando ve que ha hecho esto, que nadie le había llamado, sino que va a combatir al lado de su príncipe, que como se hablaba en la época, le da el título de primer marqués de Santa Cruz, de ahí viene el título. Pero cuando están todos tan contentos, está todo ya controlado, los espías, que no paran nunca, le avisan a Felipe II que se está creando una flota con 60.000 hombres en Constantinopla. Nos estamos ya acercando a Lepanto. No voy a contar la batalla de Lepanto, hay otra conferencia que se llama así, de aquí voy a contar dos detalles que hizo Álvaro de Bazán, que es de quien estamos hablando. Álvaro de Bazán, cuando llega a la flota, la Liga Santa que crea Pío V
llega a Mesina, al estrecho de Mesina, se encuentra que los venecianos han llevado a la galera de aquella manera, los del Papa también le faltaban, en fin, tiene que tomar una serie de decisiones Juan de Austria para unificar un poco lo que había. Y lo que hace es que va mezclando soldados y poniendo todas las galeras con la misma cantidad de soldados, también una forma buena de que si entras en combate no vaya a desertar nadie, pues son todos venecianos, no, al estar todos mezclados te tienes que quedar. El caso es que estaban mezclados los soldados y cuando están en Mesina hay un altercado. El altercado es que una discusión entre un marinero español y un arcabucero español y un marinero veneciano, discuten y la cosa pues corrió la sangre. Se entera Veniero, que era el general que mandaba lo vemos aquí a la derecha, el señor este calvo con barba, que parece San Pedro, este era Sebastián Veniero, no se le ocurre otra cosa que ahorcar al capitán, era un capitán, era Mucio Tortona, era italiano, pero era de la monarquía de España, lo ahorca públicamente. Eso no podía hacerlo, eso lo tiene que hacer Juan de Austria, que era el que mandaba la flota, que mandaba todo. Bueno, hubo un consejo de generales, se enfadaron todos y casi todo el mundo estaba de acuerdo en que a este tío, a Veniero, pues vámonos de aquí, deshacemos la Liga Santa, esto es un desastre, con esta gente no podemos a ningún lado. Bueno, sí, se estaba calentando el ambiente y todo el mundo estaba de acuerdo en que había que volverse, que había que dejar a los venecianos solos y que se busque la vida. Hasta que le toca hablar a Álvaro de Bazán. Y en esa reunión dice, no tenemos que irnos, tenemos que seguir. Esto que estamos aquí nos ha costado mucho conseguir, el tener la unión que tenemos ahora todos. El que este señor haya cometido este disparate de ahorcar a un capitán no significa que tengamos que deshacer una liga que nos ha costado tanto trabajo conseguir. Y lo que sí habrá que hacer después, cuando acabe el combate, pues habrá que castigarle de la manera que usted considere. Pero creo que debemos seguir. Al parecer de él empezó a sumarse gente. Y al final, cuando hicieron la suma de votaciones, aparece la famosa frase de Juan de Austria que dijo: sigamos el parecer del señor Marqués. Gracias a esto se luchó el Lepanto, si no se podría haber dado al traste con todo. Es decir, que hay que darle las gracias a Álvaro de Bazán porque fue muy importante la decisión que tomó de decirle al rey que había que, al príncipe, a Juan de Austria, que había que seguir. En el combate hubo otro detalle importante por parte de él, que fue cuando se encontraron las flotas. Tanto unos como otros no sabían la cantidad de barcos que tenían delante. Esto está escrito en todos lados. Y yo, cuando estaba dando la conferencia en la Escuela de Infantería Marina, por la experiencia que tengo de operaciones, siempre digo lo mismo. Tú te vas a ir a las operaciones con lo que tienes, no con lo que te gustaría. Y la otra es que siempre te va a faltar información. Siempre. Pero tienes que tomar decisión. Es mejor tomar una mala decisión que no tomarla. Y aquí estuvieron viendo, cuando se dieron cuenta delante de la cantidad de velas que había, esto es mucho más de lo que esperábamos, hicieron un consejo. Pidieron consejo, esperaban las chalupas a acercarse a ver a Álvaro de Bazán, a decir, perdón, a Juan de Austria, a decirle, esto es mucha gente. Y dice la crónica que él se acercó, bueno, por supuesto, Juan de Austria, sabemos que al final lo que dijo él, no es momento de deliberar, es momento de combatir. Esa fue la frase que pasó a la historia. Pero Álvaro de Bazán, cuando fue a la Real, a la galera real, dice la crónica que iba con unas armas doradas, con plumas en la cimera, galán, contento, y le dijo a Juan de Austria, enhorabuena, príncipe, porque ha encontrado usted la flota enemiga. Entonces, claro, el otro, que vio con el prestigio que este tenía, que encima le estaba dando la razón, le abrazó fraternalmente. Ya vamos a abrazar. Del combate, bueno, como él estaba en la posición que todos sabemos que estaba en esta zona, él mandaba la escuadra de reserva, que ahora en los términos futbolísticos sería que era el líbero. Pues cuando estuvieron combatiendo los venecianos que estaban en esta zona, Barbarigo, aquí estaba Barbarigo y aquí estaba Bensiroco. Intentó meterlo contra Escrofa, que es la parte de tierra, y Álvaro de Bazán taponó. Cuando Juan de Austria, que estaba aquí, combatió contra Ali Pasha, que está en esta zona, aquí en medio, cada vez que estaban en medio del combate y se acercaban genízaros, pues la escuadra de Álvaro de Bazán se acercaba tranquilamente, disparaba los cañones, barría la galera de los genízaros y dice, se acercaba al príncipe, le daba 200 soldados de refresco y se volvía. Era un crack.
Y en la parte de abajo, que estaba Uruchalí luchando contra Juan Andrea Doria, que era muy listo, lo que hizo fue navegar hacia el sur para luego virar y escaparse, que es lo que consiguió. Pero cuando viró, a Juan Andrea Doria no le daba tiempo a regresar, entonces vino a taponar también Álvaro de Bazán la zona de Andrea Doria para que le diera tiempo a volver. Es decir, que tácticamente fue impecable. Acaba la batalla de Lepanto y en el 1578, 7 años después, muere el rey de Portugal. El rey de Portugal era una persona muy animosa, quería extenderse en la zona de África y una operación en Alcázar-Quibir, en el norte, pues muere. Y le sucede su tío abuelo. Por lo que pasó, a los 2 años murió el tío abuelo. Entonces ya viene la descendencia de Portugal. ¿Quién es el candidato al trono? Pues había 2, Felipe II y el prior de Craso, don Antonio, que era también descendiente, era nieto del rey de Portugal, pero nieto ilegítimo. Felipe II no, Felipe II era nieto. ¿Qué ocurre? Que bueno, en aquella época lo que se hacía era pues luchar. ¿Qué hace Felipe II para poder recuperar su trono? Envía a Álvaro de Bazán para que prepare un plan. Cuando ahora vemos los planes actuales, le ponemos nombres muy curiosos. Operación Anaconda, operación no sé qué. El plan este muy bueno, se llama Plan de cómo recuperar Portugal. Y este era el plan. Coge Álvaro de Bazán y se va navegando desde el puerto de Santa María hasta Faro, Portimao, Lago, Sagre, va luchando contra los castillos que hay aquí. Pero desde Badajoz, el duque de Alba ha conquistado Elvas y Setúbal, con 25.000 soldados. El duque de Alba era un crack. El problema que tenía el duque de Alba es que se mareaba como un pato, que nunca embarcó, dicho por él. Cuando llegan aquí, a la zona de Setúbal, aquí había 2 galeones, el San Martín y el San Mateo, que los había enviado Álvaro de Bazán para apoyar desde la mar el ataque del duque. Mientras tanto, el señor que está, el prior de Crato, había ido a Santarém, allí se corona rey, ¿no? Y de ahí después se va huye hacia Inglaterra y hacia Francia para buscar apoyos. De la parte esta de aquí, de la parte de la reclamación esta del trono, cuando huye a Inglaterra y a Francia, ha quedado más o menos camino despejado. Es decir, Portugal ya es del rey, ya lo tiene ocupado, pero quedan las Islas Azores, que eran portuguesas. Y era muy importante estratégicamente esto, porque eran los puertos de escala de la flota que venía de Indias, que antes vimos que hacía falta reponer por lo menos agua y alimentos frescos, y era la base de las escuadras que estaban protegiendo a la flota que venía de Indias. O sea, las Islas Azores, o Islas Terceras, como llaman también, eran estratégicas. Toda la economía de la monarquía hispánica dependía del control de la flota, por lo cual estas islas eran fundamentales. Es decir, si hay algún resquicio de gente que está apoyando al prior de Crato, hay que recuperarlo. Estas islas tienen que ser españolas. Y ahí empezamos con este archipiélago, tenía estas 4 islas que vemos aquí, 5, y estas 2, la de San Miguel, la más grande, y la Santa María. Esta de San Miguel, estas 2 eran fieles a Felipe II, y estas de aquí eran fieles al prior de Crato. De la Tercera, Fallal, Graciosa, San Jorge y Pico, son los nombres. Y San Miguel y Santa María, las que tenían a Felipe II. La reina de Francia y la reina de Inglaterra están apoyando al prior. ¿Por qué? Bueno, esto yo creo que es fácil de saber, porque no querían que encima, si ya España era grande, una monarquía que no se ponía, si encima conquista Portugal, estos tíos van a conquistar toda Europa. Y dice que le ofrecieron al prior de Crato una ayuda que por supuesto no era ni leal, ni era una ayuda gratuita. Entre otras cosas porque ahora sí sabemos que Francia quería que Portugal le diera Brasil. Yo te ayudo, pero tú me das Brasil. Y los ingleses querían las Islas Azores, precisamente. Y no era leal porque cuando hace ese ofrecimiento, ninguna de los 2 países le declara la guerra a España.
Es decir, están encubriendo a los piratas, porque se convierten en piratas en el momento que no estás luchando por tu nación. Lo que estás haciendo son actos de piratería. Que luego Álvaro de Bazán, cuando los castiga, no los castiga como oficiales de países que están en combate contigo, los castiga como piratas. En el ínterin este que estamos viendo cómo se va a resolver este problema, ya a Felipe II se le corona ya como rey de España y Portugal. El título que tiene era Rey de España que Portugal comprehende. No se complicaba mucho la vida. Vamos a ver ahora cómo recuperamos estas islas. Hubo dos combates, un combate naval y un combate y una operación anfibia. El combate naval fue en 1582. El galeón que llevaba San Mateo, que es este de aquí en medio, la flota de Álvaro de Bazán es esta, y se encuentra con la flota francesa del almirante Strozzi, que está aquí. Bueno, pues el galeón San Mateo se metió en medio de la capitana y de la almiranta. En ese galeón estaba, que mandaba los infantes de marina, los soldados tercios embarcados, como lo queramos llamar, era Lope de Figueroa. Pero los infantes de marina nos suena mucho porque lo consideramos el primer general del tercio de Armada. De hecho, el patio Lope de Figueroa es el que está en San Fernando. Bueno, pues el barco se puso ahí en medio. ¿Y qué hace? Atraer a todos los enemigos. Álvaro de Bazán lo que hace es envolverlos. Él ataca la nao capitana, el galeón del capitán general francés, y Oquendo ataca el de la almiranta. Es decir, le ganamos, pero a pesar de haberle ganado, no se puede cantar victoria por una sencilla razón, porque en ese momento Álvaro de Bazán tiene el dominio del mar, pero no puede recuperar las islas porque no tiene medios de desembarco. Cuando se enteran de que ya pueden hacer una operación anfibia, ya están pensándolo para el año siguiente, pero en ese momento no pueden. ¿Qué hace Álvaro de Bazán? Proteger la flota de India de ese año y volverse otra vez a Lisboa. Pero el rey, Felipe II, sabía que había que recuperar las islas cuanto antes, porque sí, tú le has ganado una escuadra, pero los franceses pueden mandar otra, y no se equivocó. Felipe II envió una nueva escuadra a las Azores, esta vez en 1583, y le da el mando ya directo a Álvaro de Bazán. Ahí coge galeones ya portugueses que se unen a la escuadra, galeras españolas, galeones de él que era armador, y bueno, buques mercantes para transportar tropas, y aquí viene ahora la innovación. Y es que lleva por primera vez barcazas. Construyen barcazas en Lisboa y construyen barcazas en la isla de San Miguel, para que al año siguiente, en el año 83, hacer el desembarco. En las instrucciones que le da Felipe II, dice que si se encuentran a la flota enemiga, antes de que refuercen la isla, porque los otros lo que van a hacer es defender la isla, pues, protegerla lo máximo que puedan, dice, tienen que destruir la flota. Es decir, ya Felipe II tenía claro que lo importante en un combate naval es destruir la flota del enemigo. Se adelantó 300 años ya a Maja. La defensa de la isla, bueno, pues llegó allí, llegaron un mes antes, empezaron a poner fortificaciones donde podían, pero, como digo, Álvaro de Bazán ya se había adelantado a preparar las barcazas para después aparecer con 15.000 hombres. El asalto, aquí se ven las dos ciudades, Praia y Angra, las dos ciudades más importantes. Estaban buscando una zona para poder hacer el desembarco. Y en la crónica aparece que hicieron un reconocimiento de costa, estuvieron mirando una playa en la que se pudieran desembarcar 4.000 hombres. El día de Santiago, el 25 de julio, se hace el desembarco, se hace el transbordo. Al amanecer del 26 tocaron los primeros soldados tierra, y en la crónica te pone quiénes eran, además, un capitán, uno de los arcabuceros y un alférez. Y tenían delante 50 franceses y 200 portugueses. Cuando desembarcan, van con 12 galeras, 10 con tropas que van remolcando las barcazas, y 2 que las mandan precisamente a la zona de Praia para poder fijar al enemigo que no vayan refuerzos. Desembarcó en segunda hora la artillería y después se desembarcó el resto de la fuerza. Hizo un desembarco de libro. Lo curioso es que estamos hablando de que el libro no existía. El libro lo tenemos ahora. O sea, hizo lo que ahora en los cursos de operaciones anfibias se dice que hay que hacer. Pero es que esto ya lo había pensado en 1583.
Si queremos saber más detalles de cómo fue el desembarco, pues nos vamos allí al monasterio del Escorial y ahí están todos los detalles de cómo fue. Aquí no acaba la cosa, le queda otra más, pero ya le queda poco, ya se va acabando su vida, porque cuando están en 1583, que ya han conquistado las Islas Terceras, están sacando la información a los prisioneros, el gobernador de Portugal, que estaba en la Isla Tercera, canta la gallina y se da cuenta, Álvaro de Bazán, de lo importante que era en la ayuda inglesa en este tipo de operación. Y entonces cuando se lo cuenta a Felipe II, le hace un informe de inteligencia y le explica que hay que invadir Inglaterra. Que muchos historiadores hemos visto por ahí que hablan de que la invasión de Inglaterra la preparó Felipe II. No, fue el plan de Álvaro de Bazán en 1583, 3 años antes. Cuando se encuentra con que podemos invadir Inglaterra, el rey le ordena que prepare el plan. Lo que pasa es que este hombre no lo llevó a cabo porque hubo una epidemia de tifus en Lisboa y muere en 1588, a la edad de 62 años. Yo cuando estaba leyendo la historia de este hombre dije, qué raro que este no le ha pasado lo que le pasa a muchos, a exasperar, lo que le pasa a hablar del esto, que siempre al final como que no lo reconocen. A este también le pasó lo mismo. Lo mismo. Cuando el hombre estaba por los preparativos de la jornada de Inglaterra, hay unas intrigas en la corte, hay algún documento que dice lideradas por Sancho de Leiva, aquel que decía que el Peñón de Vélez era muy complicado. Bueno, y le envía al rey a un conde a comprobar que va todo como tiene que ir, los preparativos van como tienen que ir. Conde de Fuentes, que no había navegado en su vida. Bueno, pues Álvaro de Bazán lo recibe, se enfada, pero le da tiempo antes de morir a escribir una carta al rey dándole las gracias por haber enviado al conde a inspeccionar cómo está la situación de la flota que está preparando para Inglaterra y que está todo acorde a lo que él le había ordenado. Lo único que le falta es que le mande el dinero para poder seguir. El caso es que, bueno, falleció y de su vida tenemos ahora pues algunos legados, por ejemplo el Palacio del Viso, de la fortuna que había hecho su padre, que había, repito, fue armador, fue constructor, pues había ganado dinero y construyó este palacio en 1564, duraron 22 años las obras. Nunca vivió Álvaro de Bazán aquí, vivieron los herederos y la familia, pero él nunca llegó a vivir ahí, no llegó a residir. Este hombre no lo he contado, no he contado de su vida personal, pero estuvo casado 2 veces, con una mujer tuvo 4 hijas y después con otra, cuando enviudó, se casó con otra y tuvo 3 hijas y un hijo varón que le puso su mismo nombre. El motivo por qué está ese palacio en el Viso, cuando vamos allí los marinos, porque en este palacio está el archivo de la Marina, siempre nos dicen, el guía que está allí dice, lo puso porque pudo y porque quiso. Pero la verdad es que es una situación estratégica, porque está a la misma distancia de Cádiz, de Cartagena, que Valladolid, que es donde estaba la corte del rey. Y como he dicho, es el archivo histórico de la Armada ahora mismo. De este palacio, bueno, te contar que aquí reposan los restos del almirante en el oratorio de la capilla. Esto es una maravilla, algunas fotografías que pongo. Cuando muere era grande de España, primer marqués de Santa Cruz, comendador del Mar de León, miembro del Consejo de Felipe II, capitán general del Mar Océano y de las fuerzas de guerra de Portugal. O sea, más títulos ya no podía tener. En la parte de los títulos, lo que nos fijamos los marinos es que este hombre jamás fue vencido. Nunca, en ninguna de las batallas. Ni al comienzo ni al final de su vida. Y desgraciadamente murió cuando no tenía que morirse, porque si no, no habíamos estado estudiando inglés tanto. A lo mejor ellos tendrían que haber estudiado español. Pongo esta fotografía para recordar que la Armada es seria y que sigue pagando el alquiler de 1 peseta al año a la familia de Álvaro de Bazán por el mantenimiento del archivo histórico de la Marina. Ahora, para los que estamos un poco más metidos en este mundillo, sabemos que están haciendo otro en el campamento, que va a ser el archivo de la Armada, que se llama Juan Sebastián Elcano. Lo que no sabemos es si la Armada seguirá utilizando estos archivos históricos o no. Y ahora mismo, pues solamente me queda para finalizar decir que, bueno, que ha sido un honor el poder hablar de este hombre que representa los valores de la Armada. Cuando estamos en Marín, los que hemos estado en la Escuela Naval, vemos en el patio Álvaro de Bazán los 4 valores más significativos: el honor, valor, disciplina, lealtad. Decir que
que era un hombre leal y por eso he puesto el nombre a la conferencia, porque era un ejemplo de lealtad suprema. Rey servido y patria honrada. Ha sido un placer estar aquí como siempre. Quiero dar las gracias a mi amigo Paco, que nunca me falla, y a la asociación Cartagena Siempre, y a todos vosotros, porque en los tiempos que corren, venir y perder una hora a escuchar historia naval os tiene que gustar mucho. Y a ver si gana el Madrid esta noche. Como decía un jefe que tenía yo, si tenéis alguna pregunta que no sea difícil, pues la podré contestar, y si no, que sea de test. Bueno, voy a aprovechar para decir que el viernes, hay una conferencia en la iglesia de San Diego sobre el Cristo de Lepanto, una investigación que llevo ya un par de años con ella, y si alguno se quiere acercar, pues por ahí estaré. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las 8. El viernes. San Diego. San Diego. Muy bien, ¿eh? Muy interesante. Bueno.